Capítulo 9. Un renacimiento siniestro. La tercera noche desde que Izuku se dio cuenta de su crimen contra Tsuyu, se lo pudo encontrar en su habitación, llorando. Su culpa pesaba mucho sobre él y, aparte de recuperarse para concentrarse mientras estaba en la escuela o durante el entrenamiento, no pudo hacer frente a la comprensión del monstruo que realmente era. Esa tarde, hace 3 días, cuando devolvió a Tsuyu a sus padres, se arrodilló ante los padres confundidos, les explicó con detalles insoportables todo lo que había salido mal y ofreció todo lo que tenía, incluso su vida, como recompensa. Había esperado gritos, una paliza e incluso violencia letal a cambio. En cambio, Beru lo había sorprendido con el perdón. La matriarca Sui le había asegurado que era gracias a él y a su Kirk que Tsuyu había sobrevivido, y vivir con las consecuencias que había causado la ignorancia de sus efectos secundarios era aún mejor que la alternativa. También señaló que era imposible que alguien supiera todo el potencial de su Kirk en este momento, y que culparlo por falta de conocimiento no sería correcto. Sin embargo, la madre preocupada había exigido que si Tsuyu no se recuperaba aceptaría la responsabilidad de por vida. No merezco su perdón, murmuró Izuku para sí mismo mientras daba vueltas en su cama. Ya había considerado y descartado la idea del suicidio. Su sentido de la responsabilidad de asegurar la recuperación de su amigo estaba por encima de todo. Su-chan, lo siento, los murmullos de Izuku continuaron a través de sus lágrimas y la creciente presión sobre su corazón. Deseaba poder rezar por la redención o al menos la expiación, pero un monstruo como él ni siquiera merecía la oportunidad. ¿Por qué incluso cuando trató de hacer el bien, solo terminó en sufrimiento? El día después de la revelación, y su posterior orden, había sido un infierno absoluto, para él y sin duda también para Tsuyu. La niña rana había hecho todo lo posible para agarrar su brazo, darle un abrazo, cualquier cosa que se le ocurriera para tocarlo nada funcionó. Ella había recurrido a rogarle que reconsiderara su orden, que disfrutara del control hasta que se le pasara el efecto. Ella le había asegurado que sus sentimientos eran reales, y que solo los efectos de su sangre los potenciaban. Sus compañeros de clase obviamente estaban confundidos por el cambio repentino en sus interacciones, sospechando algo pero inseguros de su magnitud. Cuando Tsuyu, en palpable desesperación, pisoteó y exigió directamente que revocara su orden, frente a toda su clase, tuvo que tomar una medida adicional. Orden número 2. No sacar el tema de la revocación de órdenes. Fue entonces cuando los demás llegaron a la conclusión, completamente correcta, de que la niña rana estaba de alguna manera bajo su control. Sorprendentemente, fueron Mina y Mineta quienes se tomaron peor el descubrimiento. Ambos sugirieron rápidamente, a su manera, que Izuku se aprovecharía o ya se estaba aprovechando de la obediencia de Tsuyu para disfrutar de su cuerpo. Denki había seguido eso comentando que debería haber apuntado a una mejor marca, sugiriendo a Momo como su propio objetivo potencial. La grosera declaración le había valido al rubio una bofetada en la cara y un pinchazo en el ojo. De los otros presentes, solo Tokoyami había dado un paso adelante abiertamente en apoyo total y abierto. Desearía no haber nacido malvado, murmuró Izuku, revolcándose en la oscuridad dentro de su mente. Sería mejor si simplemente muriera. Finalmente, más exhausto mental y emocionalmente que cuando había comenzado el día, Izuku cayó inconsciente. Si hubiera permanecido despierto un momento más, lo habría sentido cuando una figura, envuelta en sombras, se acercó a su cama. Sin ser notado, el intruso se deslizó en su cama, envolviendo sus brazos alrededor del adolescente dormido. Izuku sabía que estaba soñando. Lo sabía porque lo que le esperaba era su propio infierno personal. Las personas más importantes para él lo rodearon en juicio. Denunciaron los males que acechaban bajo su piel, señalaron sus pecados exigiendo respuestas y susurraron la verdad de su odiosa existencia. Y se merecía cada palabra de odio, cada azote para que se derramara su sangre. Nunca debí haberte dado a luz, escupió Inko con odio, con una mirada llena de resentimiento acalorado. Izuku podía verlos, los pensamientos de este fantasma. Si él nunca hubiera nacido, Inko podría haber conservado su belleza juvenil. Si él no hubiera existido, su padre todavía estaría presente, y si no, entonces ella podría haber encontrado fácilmente un nuevo esposo. Él era un peso muerto no deseado, solo arrastrándola hacia abajo.
Nunca debí permitir que te acercaras a mi hija. Beru fue el siguiente, literalmente hinchado de rabia. Si no hubiera sido por él, Bakugo nunca habría recurrido a su ataque sorpresa dominado. Si no hubiera sido por él, Tsuyu nunca se hubiera enfrentado a la muerte tan joven. Más y más testigos se presentaron. Más y más cargos fueron colocados sobre los hombros de Izuku. Los tomó a todos en silencio, temiendo quién sabía que sería el siguiente y el último. Tsuyu apareció, como sabía que lo haría, desde detrás de la pared de ceño fruncido y miradas furiosas. El adolescente de cabello verde cayó de rodillas, como lo había hecho durante 2 noches, deseando con todo su corazón que no se viera obligado a escuchar a la chica rana anunciar su odio por él, su aversión por estar atada a él como él. Un esclavo. Gracias, por nacer Izuku-kun, susurró suavemente una voz al oído de Izuku, gracias por vivir, por ser tú mismo. Con los ojos muy abiertos, Izuku no pudo hacer que su cuerpo se moviera. Puede que solo haya escuchado esta voz una vez antes, pero la conocía. Temblando por el esfuerzo, el adolescente de cabello verde logró darse la vuelta, para ver la fuente de tales palabras de consuelo. Fue Tae. Y ella estaba sonriendo. Pero, N no podía, Izuku dejó de hablar, atormentado por sollozos demasiado fuertes para superar. Le había fallado a esta hermosa chica. La dejaría morir en el frío suelo cuando podría haberla salvado. Peor aún, había pasado todos los días después de usar su cuerpo para su propio beneficio. Quizás no tan malvado como los que le precedieron, pero él era malvado por eso de todos modos. Pero lo hiciste. Tae gorjeó, luciendo extremadamente complacida consigo misma. Salvaste algo más importante que mi vida, mi alma. La chica no muerta, que Izuku ahora notó que parecía decididamente menos no muerta de lo habitual, lo rodeó con sus brazos en un cálido abrazo. Olmigtian, todos esos otros héroes podrían haber sido capaces de detener esas balas, incluso llevarme a un lugar seguro, continuó Tae, pero hiciste algo que ellos nunca habrían podido hacer. Restauraste mi fe en la humanidad. Me viste como alguien que valía la pena salvar. Y eso me limpió. Echándose un poco hacia atrás, Izuku vio la piel pálida natural del rostro de Tae enrojecida por lágrimas sonrientes. La chica no muerta habló en un tono cálido, lleno de apoyo y amor. Casi le recordaba a su madre. ¿No estás enojado conmigo? Yo uso tu cuerpo. Izuku gritó su pregunta, con una culpabilidad largamente reprimida desbordándose. Podrías descansar en paz si no fuera tan un maldito cobarde. Esto fue. Izuku sabía que nunca más tendría la oportunidad de preguntarle a Ravenete qué quería. Sueño no, tenía que aprovechar esta oportunidad. La mirada que recibió, sin embargo, lo dejó perplejo. ¿Por qué te odiaría? Tae preguntó, riendo en voz baja. Me estás permitiendo cumplir uno de mis propios sueños, ¿sabes? ¿Había oído eso bien? Izuku sabía que estaba soñando, pero esto estaba empujando incluso los límites de sus creencias. Cuando era una niña, no quería nada más que ser un héroe, dijo Tae, mirando fijamente a la adolescente en sus brazos. Quería ser fuerte, defender a los débiles. Pero, nací sin peculiaridad, el epítome de la debilidad y la impotencia. La pelirroja deslizó sus manos para huecar la cara de Izuku, una mirada tierna se posó en la suya. Pero luego viniste, y de repente tengo la fuerza para derrotar a alguien tan fuerte como era Cereal. Un verdadero sueño hecho realidad. Izuku estaba más allá de tambalearse. ¿Qué era este sentimiento que se acumulaba en su pecho? ¿Realmente había ayudado a alguien más a alcanzar su sueño? ¿O se estaba volviendo loco? ¿Crees que Tsuchan alguna vez me perdonará? Esa fue la pregunta para terminar con todas las preguntas. Izuku sabía que la aceptación de la niña rana significaba más que cualquier otra persona en la que pudiera pensar. Excepto tal vez la de su madre. Tal vez, pregúntaselo tú mismo. Tae respondió, girando juguetonamente la cara de Izuku hacia la multitud detrás de ellos. Confundido, el adolescente de cabello verde no ofreció resistencia. Ahora con la cara vuelta, Izuku miró a su jurado una vez más. De pie al frente, estaba Tsuyu. La niña rana le devolvió la mirada, la sonrisa más grande y pura que Izuku había visto jamás en su rostro. Entonces se despertó. Más tarde esa mañana.
Ahora, el cuarto día, Izuku y Tabe, con Tsuyu un poco atrás, llegaron a la entrada de Wa con poca pompa o circunstancia. La mañana había sido extraña, al menos para el hombre soltero del trío, y no estaba muy seguro de cómo sentirse al respecto. Primero, se había despertado en el abrazo protector de Tabe. De algún modo, se metió en su cama durante la noche, sin despertarlo, y se envolvió a su alrededor. Luego, cuando llegó a la casa de Asui, Tsuyu lo recibió sin decir una palabra. Durante todo el viaje, ella había evitado mirarlo, sentada en silencio. Había sido inquietante. Ano, Tsuchan, Izuku no estaba seguro de cómo comenzar a preguntarle a su amiga si estaba bien o molesta. Si ella estuviera pasando por algún tipo de dolor, como la abstinencia de su sangre, ¿estás bien? De repente, un dedo estaba hurgando en su mejilla. Fue bastante contundente. Me debes. Las palabras, aunque no tan duras como esperaba, fueron el sonido más celestial que Izuku había escuchado en 4 días. Entonces se dio cuenta tenía un dedo tocándose la cara. Tsuchan. Eres libre. Pura euforía era todo lo que Izuku podía sentir, la emoción vibraba a través de cada fibra de su ser. Apenas notó el dedo que le pinchó la cara por segunda vez. Me debes, quiero, repitió Tsuyu, empujando al hombre frente a ella en la mejilla por tercera vez. No hizo nada para borrar la sonrisa idiota que la estaba cegando. ¿Estás listo para pagar? Lo que sea. Lo que quieras, gritó Izuku, todo sonrisas y ojos llorosos. Solo pídelo y es tuyo. Bueno, Tsuyu hizo una pausa, reprimiendo las mariposas en su estómago. Solo, pensaré en tu castigo más tarde. Por ahora, necesito que entiendas que no te odio, Kero. Al ver venir una objeción, Tsuyu empujó a Izuku por 4ª vez. No lo hago. No te odio, ni te resiento, ni te temo. Sabiendo que el pobre niño que tenía delante acababa de pasar por una crisis grave, las madres hablaban entre ellas. Después de todo, Tsuyu siguió adelante, decidida a transmitir su mensaje. Hiciste todo para salvarme. Sin ti, estaría muerto. Así que, gracias, Kero. Gracias, tú no sabes. Izuku comenzó a quebrarse, expresando su gratitud entre sollozos. Tsuyu no podía soportar mirar. Ella odiaba hacer una escena. No seas raro, Izuku, dijo Tsuyu con una cara seria. Al ver que su compañero se limpiaba la cara para mirarla, intentó mirarla de forma más amenazadora. Deja de llorar. Y recuerda, me lo debes. Te voy a estar dando órdenes durante mucho tiempo, Kero. Su mejor intento de ser severa no hizo nada para borrar la sonrisa o las lágrimas de felicidad de Izuku. El gemido de Tai llamó la atención de Tsuyu. La niña rana le lanzó a Izuku una mirada inquisitiva mientras señalaba al zombi, quien se dio cuenta de que su amigo ya no podía entender el idioma de los zombis. Ella está feliz de que volvamos a ser amigos, fue la respuesta acuosa y mansa. Izuku no quería sacar conclusiones precipitadas. Nunca dejamos de ser amigos, respondió Tsuyu en su tono neutral largamente extrañado. Es que no fui yo mismo por un tiempo, Kero. Al darse cuenta de lo cerca que estaba del comienzo de la clase, ambos adolescentes verdes rápidamente llegaron a un acuerdo silencioso para evitar abordar cualquier supuesto sentimiento por ahora. Ninguno de los dos se sentía preparado para reconocer la existencia de tales todavía, ni recorrer el camino que abrieron ante ellos. Mientras tanto, en su oficina en las profundidades de UA, el director Niso estaba recibiendo terribles noticias por teléfono. Alguien querido para él acababa de perder a su hijo. El científico, aunque uno de los que inicialmente había tomado parte en los experimentos que había sufrido en el pasado, finalmente había sido el instrumento para que él ganara su libertad. Los dos se habían mantenido en contacto a lo largo de los años y dolía saber que un hombre así, quizás uno de los pocos humanos que podía soportar, ahora estaba obligado a soportar tanto dolor. Para empeorar las cosas, ni siquiera había recibido la información del fallecimiento del niño del propio hombre. Había sido la parte, mujer, que él había insistido en casarse con quien había llamado. Y según la madrastra del niño, había sido un suicidio. Sabiendo en sus huesos que el pequeño rayo de sol que había conocido en numerosas ocasiones en el pasado no cometería tal acción, Nezu sabía que había más en la historia de lo que le estaban contando.
Desafortunadamente, el pequeño, la mujer, se opuso incluso a la idea de una autopsia, lo que, con su amigo en el extranjero y sin poder o sin querer responder llamadas, le dejó poco espacio para investigar. Afortunadamente para él, tenía ese Kirk por el que había sido torturado tan extensamente, y fácilmente le permitió recordar un factor clave que podía usar a su favor. Tsukauchi-san, tengo que pedirte un favor, le dijo Nezu al confundido y ahora sorprendido detective, quien acababa de llegar a la escuela y entró a la oficina después de una llamada inesperada del director. Necesito que traigas el cuerpo de cierto niño a mi escuela. ¿Que no puedo hacer eso, Nezu?, gritó el detective. Eso violaría tantas leyes que yo sería. No tengas miedo, interrumpió Nezu, haciendo a un lado las preocupaciones legítimas del hombre en pánico. Tengo una manera de recopilar la información que deseo sin tener que levantar una sola hoja. El cuerpo no sufrirá daño. Reconociendo la determinación inquebrantable en los ojos del animal peculiar, el detective finalmente asintió. Sin embargo, antes de continuar con su tarea, se las arregló para obtener una promesa de que nada malo le sucedería al cuerpo que estaba a punto de conseguir y que sería devuelto de inmediato si no se descubría un delito. Takeo-kun, por favor, perdona mis próximas acciones, dijo Nezu a un retrato que colgaba en la pared trasera de su oficina. Sepa que solo profané a su bebé para hacer justicia a los responsables. Es lo mínimo que usted y este niño merecen. Mirando el retrato, Nezu recordó el tiempo retratado. Cuando un él más joven montaría los hombros de un gigante sin cuidado, mientras que el hombre colosal acunaba a un bebé diminuto en sus manos masivas. Un par de horas después, caminando por los pasillos, la mente de Izuku estaba sobrecargada, tratando de averiguar la razón por la que lo habían llamado a la oficina del director. Cuando Present Mic, el maestro de su periodo actual, recibió el mensaje solicitando su presencia, la clase estalló en un caos. La mitad de sus compañeros de clase estaban seguros de que estaba a punto de ser expulsado por los efectos secundarios de su peculiaridad, o al menos suspendido pendiente de revisión. La otra mitad, los que lo apoyaban, creían que iba a recibir un reconocimiento por salvar una vida, además de salvar las apariencias de la academia. Tsuyu, todavía sintiendo punzadas de culpa por no poder controlarlo mientras estaba bajo los efectos del control de Izuku, temía lo peor. Silenciosamente, siguió a su amigo mientras caminaba hacia su destino, ignorando por completo los gritos de Present Mic para regresar a su escritorio y que solo se había llamado a Izuku. ¿Me llamó, señor?, preguntó Izuku, llamando a la puerta de la oficina del director. Ingresando de inmediato según las instrucciones del mensaje de Present Mic, el adolescente de cabello verde fue seguido de cerca por Tade. Incapaz de reunir valor a tiempo, Tsuyu se quedó afuera cuando la puerta se cerró. Maldiciendo su indecisión, la niña rana juró que entraría si escuchaba que las cosas empeoraban. Midoriya-kun. Gracias por ser tan rápido. Nezu saludó suavemente mientras estaba de pie en su escritorio. Conozca al detective Tsukauchi. Es nuestro contacto de elección cuando trabajamos con el departamento de policía y el jefe de su división XI. Tsukauchi, este es Izuku Midoriya, el estudiante del que te he hablado. Mientras se daban las presentaciones y se estrechaban las manos, Izuku notó distraídamente la apariencia sencilla del hombre alto y de cabello negro. Parecía completamente normal, un rasgo con el que podía empatizar. Sin embargo, el hombre mayor lució una gabardina que le agregó un toque de mística. Midoriya-san, es un placer conocerte, dijo Tsukauchi antes de volverse hacia Tade. Y asumo que esta hermosa joven es tu compañera no muerta. El tono neutral de Tsukauchi fue refrescante para el adolescente de cabello verde, quien estaba demasiado acostumbrado a los malentendidos y las caras de horror. Encantado de conocerlo, señor, respondió Izuku. Tae dejó escapar un gemido en aparente reconocimiento. Y sí, era, Tae Yamada. Ella es mi compañera. Dejando de lado las bromas, Nezu saltó de regreso a su silla, sentándose suavemente antes de volverse hacia su audiencia. Al darse cuenta de las miradas nerviosas de su alumno, el animal Kirke dejó escapar una pequeña y alegre risa. Déjame comenzar por calmar tus miedos, Midoriya-kun. No estás aquí para ser suspendido, expulsado o, Dios no lo quiera, arrestado, aseguró Nezu.
En el instante en que vio que el adolescente de cabello verde comenzaba a relajarse, continuó con su explicación. De hecho, te han llamado aquí debido a un favor que debo pedirte. Piensa en ello como una actividad extracurricular. Uno que te permitirá ayudar a alguien que lo necesite. El animal peculiar estaba encantado de ver la mirada completamente sólida de determinación que apareció en el rostro de Izuku ante la noticia. El niño realmente tenía un fuerte impulso para ayudar a otros en necesidad. Pero la pregunta era, ¿qué tan fuerte fue esa determinación? Señor, sé que estoy maldito, y además soy un monstruo, pero si es por alguien que lo necesita, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar. Tsukauchi sintió que su respeto por el adolescente de cabello verde aumentaba instantáneamente. Tal impulso era admirable, pero aún se preguntaba si el joven realmente estaría a la altura de la tarea. Aunque pasaré por alto tus comentarios extremadamente inexactos sobre ti esta vez, Midoriya-kun, creo en tu intención, dijo Nezu, frunciendo el ceño ante la forma abierta en que uno de sus estudiantes podía expresar su autodesprecio. Tsukauchi, ¿quieres? Asintiendo, el detective le entregó una carpeta manila al adolescente de cabello verde. Al abrirlo, Izuku comenzó a hojear páginas que estaba bastante seguro de que no debería estar mirando. Mientras leía, Tsukauchi comenzó a explicar el caso. El nombre de la víctima era Masao Go. Según los informes, fue encontrada esta mañana, muerta, colgando de la cómoda de su habitación. La información inundó a Izuku, cuya mente analítica estaba comenzando a construir un perfil. Su madrastra afirma que fue un suicidio debido a la presión que enfrentaba al aparecer en televisión para un próximo programa. La imagen presentada en el expediente era de un niño pequeño, no mayor de 10 años. Con una sonrisa preciosa, lindos rasgos faciales y una complexión pequeña que estaba rematada con un largo cabello azul claro recogido en colas de caballo, Izuku notó que Masao Go podría pasar fácilmente por una niña pequeña. Sin embargo, la muerte es sospechosa, continuó Tsukauchi, captando el interés del adolescente de cabello verde con el ceño fruncido. Go-san no estaba destinado a aparecer como él mismo en el programa. Se vistió bajo el alias de Lily Oshikawa, que había usado para ganar su lugar en el programa en primer lugar. Los rumores decían que Lily era en la vía rápida para convertirse en un ídolo. Eso significa que las presiones sociales que habría enfrentado en el mundo exterior deberían haber sido mínimas. Nezu no pudo evitar interrumpir. Su Kirk, High Spec, casi exigía ser utilizado en los procedimientos actuales. Además, la madrastra exige que no se haga la autopsia y ha programado la cremación de los restos, en solo unas pocas horas. Con su mente trabajando horas extras, Izuku rápidamente llegó a la misma conclusión que el director. Algo no estaba bien aquí. Esto no es. Izuku revisó más páginas del archivo, prestando especial atención a las últimas que mostraban el cadáver de Masao. Esto no es un suicidio. Esta imagen aquí muestra una cara bloqueada en una expresión de miedo. Y estas marcas en el cuello. ¿Son estas huellas de manos? Eso es exactamente lo que pensamos, dijo Tsukauchi con una sonrisa sombría. Casi deseaba que las circunstancias de su primer encuentro hubieran sido menos graves, le habría ofrecido al chico que tenía delante la oportunidad de hacer una pasantía en su departamento en un santiamén. Lo que no entiendo, dijo Izuku, cerrando el archivo y devolviéndoselo al detective, es por eso que estoy aquí. Go-san ya está muerto. No puedo curar eso. Y sin importar que cualquiera que piense, trabajar con muertos vivientes no me convierte automáticamente en un genio malvado que podría ofrecer una opinión profesional que ayudaría a resolver este caso. Izuku se desplomó, sin saber por qué le habían mostrado algo de esto. Era demasiado tarde para que él hiciera algo. Tai gimió, tirando de su manga. ¿Qué? Izuku retrocedió sorprendido, con la voz alta. ¿Por qué lo convertiría a propósito en un zombie? Porque es exactamente por eso que te hemos pedido que vengas, dijo Tsukauchi inexpresivamente, sacudiéndose rápidamente su propia sorpresa de que el adolescente de cabello verde que tenía delante parecía ser capaz de entender a su compañero no muerto. Izuku, sin palabras, miró de necio a Tsukauchi. Ambos le devolvieron la mirada, resueltos en su decisión.
Tai gimió de nuevo, y ni el detective ni el animal peculiar necesitaron un traductor para escuchar el te lo dije en el sonido. Si se trata de un problema con el Kra, estás preocupado por Midoriya-kun, no tengas miedo, aseguró Nezu, con mi sello de aprobación, esto simplemente se convertirá en otra prueba de tu Kirk. Intentar activamente resucitar a un no muerto. Y con una recomendación adicional, incluso puede ser una mejora reconocida de sus capacidades. Nezu no necesitaba High-Spec para saber que le estaba pidiendo mucho a su alumno. Sin duda, el chico todavía estaba lidiando con las consecuencias del fiasco de Battle Trial, y si no estaba equivocado, el odio a sí mismo profundamente arraigado relacionado con su Kirk. Yo, todavía no entiendo. ¿Cuál es el punto de convertirlo en un zombie? Preguntó Izuku, todavía desconcertado. También sintió la agitación de la preocupación por este chico que nunca había conocido. En el tiempo transcurrido desde que los quirks se han convertido en facetas cotidianas de la vida, se han sentado nuevos precedentes para muchos escenarios que antes eran imposibles de imaginar, intervino Tsukauchi. Uno de estos está relacionado con la forma en que se decide la custodia de los muertos vivientes. Izuku se estremeció. Extrañamente, escuchar al detective hablar tan clínicamente sobre un tema así le dio escalofríos. Si Gohan fuera criado como un no muerto por un Kirk, la custodia de su cuerpo recaería en el Kra y la policía local. Su madrastra ya no tendría nada que decir sobre su destino, continuó el detective sin inmutarse. Como jefe de la división Xi, mi jurisdicción incluye decidir si los zombies recién encontrados requieren autopsias inmediatas. Esta es una precaución en caso de que la causa de la muerte esté relacionada con la zombificación del cadáver, ¿entiendes? Tenía sentido para Izuku, pero eso solo lo hizo estar más seguro de que lo que se sugería sutilmente era absolutamente ilegal y doblemente sesgado. Desafortunadamente, la única otra opción era dejar que un crimen horrendo se ocultara debajo de la alfombra. En cuanto al Kra, respondió Nezu, al ver que Izuku comenzaba a vacilar frente a su lógica, de hecho, me corresponde a mí, como director de UA, determinar los límites de los exámenes Kirk de mis estudiantes. Intelectualmente hablando, no hay nadie más adecuado para hacer ese tipo de llamadas. Nezu, entrando en su perorata, se levantó de su silla y cruzó su escritorio. Simplemente no podía quedarse quieto cuando elaboraba sus planes magistrales. Sin embargo, digamos que, por muy ocupado que esté, se cometió un pequeño error al firmar un lote de cuerpos que fueron donados a la escuela con fines científicos, continuó el animal peculiar. Lily Oshikawa tiene la aprobación para ser utilizada en las pruebas, pero ¿cuál es el cuerpo de ella y cuál es el del lindo Masao Goe? Mirando las fotos de los dos, ¿podrías culparme por mi error al diferenciarlos? Izuku no tenía dudas de que todo este esquema encajaba en la definición de práctica cuestionable. Aún así, parecía que dos adultos poderosos estaban listos y dispuestos a cubrir cualquier problema legal por él. Aún así, algo lo estaba molestando. ¿Qué pasa con el padre de Gowa-san? Preguntó Izuku, chasqueando los dedos. No he escuchado a ninguno de ustedes hablar sobre él en absoluto. ¿Por qué no exige una autopsia? Nezu dejó de pasear, ahora mirando hacia una distancia insondable. Si uno miraba de cerca, podría ver sus patas apretándose con fuerza. Takeo-kun, es inalcanzable, dijo finalmente el director, forzando un tono firme. Todavía tengo que descubrir por qué, pero, me duele pensar que su bebé será incinerado mientras su asesinato se olvida debido a tecnicismos. Izuku sintió que su corazón se atascaba en su garganta. No conocía muy bien al director, pero ver a un adulto tan alabado reaccionar con tanta fuerza. Lo haré, dijo Izuku, tomando una decisión. Pero bajo dos condiciones indiscutibles. El acero en la voz del peliverde tomó a los adultos por sorpresa. Recolectándose, el detective y el director asintieron, aceptando el trato sin cuestionar. Primero, el señor Go decidirá qué se debe hacer con Go-san después de que hayamos terminado. No importa cuánto tiempo lleve contactarlo, dijo Izuku con firmeza, sin querer siquiera considerar que sus términos no se cumplan. En segundo lugar, quiero que se vuelva a abrir el caso de Tai Yamada. Al igual que casi sucedió con el de Gowa-san, su asesinato se pasó por alto mientras la policía estaba ocupada persiguiendo callejones sin salida.
Quiero que su asesino sea llevado ante la justicia para que pueda descansar en paz. Para sí mismo, Izuku agregó una ambición tácita. Quería que cualquier otra chica que estuviera sufriendo donde Tabe tuviera la oportunidad de ser liberada. Eres especial, Izuku Midoriya, dijo Tsukauchi. Asintiendo a Nezu, el detective le tendió la mano al adolescente de cabello verde. Aceptamos sus términos. Los dos se dieron la mano, ambos felices con el resultado. Ahora, vayamos a Recovery Girl, dijo Tsukauchi, sintiéndose algo mal porque estaban pidiendo tanto por tan poco. Realmente no tenemos mucho tiempo para hacer esto. Desafortunadamente para el sentido de urgencia del detective, el trío ni siquiera dio 2 pasos fuera de la oficina antes de encontrar su primer obstáculo. Una Tsuyu Asui extremadamente preocupada. Capaz de realizar múltiples tareas mentalmente gracias a su peculiaridad, Nezu se tomó un segundo para hacer una nota mental sobre los lazos de amistad que el estudiante prometedor que estaba a su lado ya estaba forjando. Encontró un deleite gratificante al presenciar la total falta de preocupación del adolescente de cabello verde por cosas como el estatus social o la jerarquía de peculiaridades. No se habría sorprendido si alguien más en la situación de Midoriya hubiera intentado con otro estudiante con un estatus más alto, como la chica Yao Yorozu que había sido admitida a través de una recomendación, pero aquí estaba la prueba de que había ocurrido lo contrario. Izuku-san, ¿está todo bien?, preguntó Tsuyu con evidente preocupación. Izuku no pudo evitar la sonrisa que lo atrajo. Al ver los hermosos ojos negros completamente normales de la niña rana, le hizo saber que su preocupación era genuina. Todo está bien. Es solo que el detective aquí necesita la ayuda de alguien con un kit como el mío, aseguró Izuku. Deberías volver a clase pronto, evitar que Tokoyami vuelva a atacar a Mina. Nezu había sido el director de UA durante años y no se dejó engañar ni por un segundo al presenciar la interacción entre los dos adolescentes verdes que tenía delante. Si Midoriya no hubiera sonado como un novio cariñoso, habría revelado qué tipo de animal era. Y Asui casi había usado un apodo cariñoso para el chico. Tsuyu asintió ante las palabras de Izuku, volviéndose de mala gana para irse. Captando la mirada del hombre de la gabardina, lo miró fijamente sin pestañear. Ella iba a memorizar su rostro en caso de que algo le pasara a su amiga, por si acaso. Además, todavía le debía. El viaje a la oficina de Recovery Girl transcurrió en relativo silencio. Tsukauchi miraba a Tae cada vez que la chica zombie dejaba escapar un gemido, y Izuku pensaba en todos los posibles problemas que podrían surgir al participar en esta estratagema. Nezu se enfocaba en lo cerca que estaban de dar un paso para ayudar al hijo de su viejo amigo a encontrar justicia. Enfermería. Ah, entonces lograron convencerte, saludó Recovery Girl cuando entró el cuarteto. Se rió entre dientes ante un pensamiento perdido. Con todo el tiempo que empiezas a pasar aquí, la gente comenzará a pensar que te gusta el trabajo en el hospital. Tae, el último en entrar, cerró la puerta detrás de ella, ignorando por completo el letrero que declaraba que la oficina estaba cerrada temporalmente. Izuku, agradecido por un intento de bromas para relajar la tensa situación, se rascó la nuca con tristeza. Sí, no, respondió el adolescente de cabello verde, lo siento, pero no creo que me vayan a gustar los hospitales. ¿Está todo listo?, preguntó Nezu, parándose lo más cerca posible de la única ventana grande de la habitación. Decidido a luchar por la justicia o no, el animal Kirket sabía que si tenía que acercarse más a las mesas de examen de Recovery Girl, probablemente se desencadenaría su trastorno de estrés postraumático. Midoriya no era el único que odiaba los hospitales. Por supuesto. Y a pesar de lo desafortunada que ha sido la necesidad a lo largo de los años, todavía estoy calificada para actuar como forense en situaciones como esta, dijo Recovery Girl, felizmente sacando algunas piezas de equipo de última hora. Goi-san está en la mesa detrás de la cortina aquí, y tengo mis cámaras listas para grabar. No cámaras. El grito se repitió 3 veces, sorprendiendo a la anciana heroína. Había aprendido lo suficiente sobre Midoriya para anticipar su reticencia, pero Nezu Tsukauchi. ¿Qué? ¿Por qué no? Recovery Girl cuestionó, insegura de lo que estaba sucediendo. Están por suceder muchas cosas en esta sala, respondió Nezu, mirando a la enfermera de su escuela. Y gran parte no lo dejará.
Si debe hacerlo, piense en ello como un favor personal. Bien, concedió Recovery Girl, colocando las cámaras que había estado sosteniendo en un escritorio cercano. Sin embargo, ¿me permitirás grabar este evento la próxima vez? ¿La próxima vez? Preguntó Izuku, angustiado. No le gustó nada el tono de la proheroína. Esperaba poder discutir esto más tarde, Midoriya-kun, pero en resumen, el Krate ha permitido crear más zombies siempre que esté bajo nuestra supervisión, completó Nezu rápidamente, con la esperanza de perder como el menor tiempo posible. Existe una gran curiosidad con respecto a la existencia de Taechan y las capacidades bastante únicas que le ha otorgado su Kirk. Impaciente por comenzar, Recovery Girl retiró la cortina de la única mesa de examen que había sido bloqueada del resto de la habitación. Izuku se dio cuenta rápidamente del cuerpo revelado, su rostro congelado en un dolor y miedo desgarradores. Sin embargo, eso no fue lo peor, ni por asomo. El cuerpo de Masao Go estaba lleno de marcas, moretones de todos los colores y tamaños. Viéndolo en persona, era obvio que la historia del chico era oscura, había sido víctima de un terrible crimen. Asimilarlo, Izuku sintió que su determinación se incendiaba. Iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para encontrar justicia para esta tragedia. Acercándose, el adolescente de cabello verde notó, para su pavor, un olor que deseaba que no fuera tan familiar. El gruñido bajo de Tae solo confirmó su miedo. El sonido amenazante también hizo que Tsukauchi y Recovery Girl retrocedieran asustadas. Necesito una jeringa, 10 mililitros, dijo Izuku, ahora de pie junto al cuerpo desnudo. Y ropa. Necesitará algo de ropa. Toma, dijo Recovery Girl, sacando la jeringa solicitada de un gabinete. Tuvo que reprimir su ansiedad para no asustar al chico. Déjame ayudarte con... Lo haré yo mismo, interrumpió Izuku a la proheroína, arrebatándole la jeringa de las manos. La repentina frialdad del adolescente inquietó a los presentes, pero el ahora gruñido Tae, cuya mirada dirigida a Recovery Girl hablaba de desconfianza al extremo, calmó cualquier pensamiento de queja. Tsukauchi había visto muchas cosas durante su mandato defendiendo la ley, pero incluso él tenía que admitirse a sí mismo que ver a un estudiante de secundaria, clavándose una aguja en su propio brazo, nada menos que con facilidad practicada, sin inmutarse lo inquietaba. Para su ojo experimentado, parecía que Midoriya había hecho tal acción antes, cientos de veces. Y no solo para él mismo, sin pausa, el adolescente tomó la jeringa ahora llena, encontró una vaina en el brazo del cadáver y comenzó a inyectar su sangre en ella. Ahora, ve. Adéntrate y viaja lejos. Restaura este avatar roto, entonó Izuku, con furia justa, se busca justicia. No dejes que la verdad se pudra. Los adultos que miraban no estaban seguros de cómo reaccionar al ver al adolescente de cabello verde frente a ellos, cantando, mientras repetía el proceso de inyectar su sangre en el cadáver de Masao Go 3 veces más. Al darse cuenta de que estaba de pie detrás de sus dos compañeros embelesados, Recovery Girl activó sigilosamente sus cámaras. No se le negaría la oportunidad de estudiar adecuadamente el proceso de zombificación en acción. Cuando se completó la inyección final, Izuku retrocedió, limitando sus acciones a mirar el cuerpo y murmurarle en voz baja que se levantara. No había nada más que hacer ahora que esperar. Pasó un minuto, ningún movimiento. Pasaron 2 minutos más. Masao Go seguía tan inmóvil ante la muerte como siempre. Después de 7 minutos más de nada, Tsukauchi decidió que su intento había sido un fracaso. Odiaba decirlo, pero parecía que el Kirk de Midoriya debió haber tenido una casualidad y no habría justicia para el niño. Justo cuando el detective había tomado la sábana que había cubierto el cadáver de Masao Go para volver a cubrir su rostro, el cuerpo se estremeció. De repente, unos brillantes ojos rojos se abrieron de golpe. Tsukauchi saltó hacia atrás sorprendido. En un movimiento visto en cualquier película de terror clásica de culto, el cadáver se sentó derecho. Lentamente, el zombi recién reanimado miró alrededor de la habitación, abrió la boca y griega. «¿Papá?», preguntó el zombificado Masao, claramente desorientado y asustado. «¿Dónde está papi?» «¿Qué?», Izuku jadeó, más desorientado que el niño en la mesa. ¿Cómo está? ¿Qué?». El desarrollo inesperado golpeó a los adultos en la habitación de manera ligeramente diferente.
Tsukauchi se encontró presionado tan fuerte como podía contra la pared más alejada del zombi recién nacido, incapaz de controlar la reacción de su cuerpo ante la maldad antinatural que tenía delante. Nezu estaba demasiado sorprendido para reaccionar. Nunca había esperado que el Kirk de Midoriya pudiera ser tan fuerte como para traer de vuelta a la víctima a la plena conciencia. Recovery Girl, la consumada profesional que se enorgullecía de ser, saltó a la acción. Todavía no hay pulso, dijo la proheroína, presionando un estetoscopio en un pecho que no subía ni bajaba. Y tampoco hay evidencia de respiración. Según todos los informes, este cuerpo todavía está clínicamente muerto. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy desnudo de nuevo? Masao preguntó, agitándose a medida que regresaba más función cognitiva. Ya no quiero pizza ni perritos calientes. Quiero irme a casa. Tsukauchi sintió que se le congelaba la sangre, y no porque un zombi recién creado fuera lo suficientemente consciente de sí mismo como para perder los estribos. Había escuchado esa frase antes. Pizza y perritos calientes, argot para un grupo de pedófilos de alto perfil que organizaban una fiesta en la que el menú incluía niños. Y fue verdaderamente despreciable. Pero esto abrió tantas posibilidades. Si ahora los testigos muertos pudieran dar testimonio de quién los mató, los criminales tendrían una forma menos de evadir el castigo por sus crímenes. Izuku no estaba muy seguro de que estaba hablando el último destinatario del poder de su Kirk, pero sabía que tenía que hacer algo. Lo que fuera que Go-san estaba recordando, era claramente traumático. Moviéndose antes de que pudiera pensar realmente, el adolescente de cabello verde abrazó al niño angustiado, comenzando a mecerse de un lado a otro. Nezu estaba temblando. Enfurecido. ¿En qué demonios había involucrado esa perra al precioso hijo de su amigo? Pensó que estaba enojado cuando escuchó por primera vez sobre la muerte de Masao-kun. Eso no era nada comparado con lo que estaba reverberando a través de su pequeño cuerpo ahora. Recovery Girl no podía creer su suerte. Con el Kirk de Midoriya podría cambiarlo todo. Ella sería inmortalizada como la que descubrió cómo conquistar la muerte y traer de vuelta a los grandes héroes de antaño. Apenas podía contenerse. Está bien, lo prometo, lo tranquilizó Izuku, nadie te volverá a lastimar, o nunca más. Las amables palabras del adolescente de cabello verde contrastaron con la repentina mirada dura que dirigió a los adultos. No te pedí ropa. Al darse cuenta de que se habían sumido por completo en sus propios pensamientos, Tsukauchi y Nezu saltaron para agarrar cualquier cosa para ayudar a la modestia del niño, muertos vivientes o no. Mientras los dos adultos se peleaban, el niño recién zombificado comenzaba a calmarse. El olor en el aire era familiar, reconfortante, como de la familia. El adolescente de cabello verde se sentía digno de confianza. No iba a lastimarlo, no como esos viejos. Había este sentimiento, como si él fuera alguien por quien valía la pena estar cerca, haciendo cosas por él. En el lapso de unos minutos, se encontró un atuendo, una bata de hospital que era 2 tallas más grande, la mesa de examen se convirtió en un escritorio de informes con Tsukauchi a un lado e Izuku y los zombies al otro. Mientras tanto, Recovery Girl había logrado colocar subrepticiamente sus cámaras en todos los ángulos alrededor de la habitación. Bien ahora, Masao-san. Lily. Soy Lily. El zombi recién nacido interrumpió a Tsukauchi mientras hacía pucheros, aparentemente aún enojado por ser visto desnudo. Solo papi puede llamarme así. Lirio. Izuku preguntó, un poco confundido, ¿como Lily Oshikawa? El niño zombi asintió enfáticamente en respuesta. ¿Sí? Soy yo. Lily es la chica más bonita de la televisión. Lily gritó felizmente, obviamente orgullo brillando. Lily trae felicidad a todos. Vaya. Izuku dijo, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Ya veo. Por supuesto, cierto. Lily es una niña. El adolescente de cabello verde se sorprendió al descubrir que el alias de travestismo del prometedor ídolo era en realidad la identidad que Masa, Lily, sentía que encajaba mejor. Pero era casi el siglo XXIV y él era muy consciente de que algunas personas simplemente nacían en el cuerpo equivocado a veces. Nezu. Tsukauchi se volvió cortante hacia el director de UA. Su mirada ahora penetrante casi exigía saber por qué no estaba informado sobre esta faceta particular de su víctima.
Oh, no me culpes, detective, se defendió Nezu, no he visto a Lily aquí desde que era un bebé. ¿Cómo lo habría sabido? Haciendo caso omiso de la defensa, el detective se volvió hacia Lily, la cara enfadada instantáneamente volvió a su rostro de interrogador profesional. De todos modos. Lily, ¿podrías decirnos qué es lo último que recuerdas? Le hubiera encantado presionar al animal peculiar por no saber algo por una vez, después de todo, la oportunidad llegaba una vez en una luna azul, pero tenía que darse prisa. Nadie sabía cuánto duraría este efecto aparentemente más fuerte del Kirk de Midoriya. En lugar de responder, Lily inclinó la cabeza, escondiéndose detrás de su flequillo azul. Izuku, al notar la aprensión que irradiaba el son bien corvado, colocó suavemente una mano reconfortante sobre su hombro. Está bien, cuéntale todo, dijo el héroe en entrenamiento, con la esperanza de proyectar calma, necesitamos saber para que las personas que te lastimaron puedan ser castigadas. Tragando saliva, y no fue una pequeña sorpresa para aquellos que no creían que un zombi pudiera ponerse nervioso, Lily asintió. Levantando la cabeza, fijó sus ojos rojos ligeramente brillantes en los negros de Tsukauchi. La nueva mamá de Lily dijo que íbamos a comer pizza y perritos calientes, comenzó la niña lentamente, para celebrar la colocación de Lily en el programa de televisión. Esa frase otra vez. Izuku notó como Tsukauchi se tensó nuevamente cuando las palabras salieron de la boca de Lily. Cualquier pregunta que tuviera sobre si era peor de lo que parecía definitivamente se había ido ahora. El detective, de hecho ahora rígido, estaba ansioso por su libreta. Parecía que no había dudas ahora. La madrastra fue una participante voluntaria en esta monstruosidad. Pero Lily no compró pizza ni perritos calientes, continuó la chica zombie espontáneamente. La madrastra llevó a Lily a un lugar reluciente lleno de ancianos. Ancianos y otros niños. Con los ojos rojos llenos de lágrimas y los hombros temblando, Lily soportó, incapaz de detenerse. Los viejos grasientos le metieron cosas en el trasero a Lily, las lágrimas caían ahora, y los sollozos destrozaron el cuerpo del pequeño zombie, pero siguió adelante. Siempre duelen también, siempre queman. Pero los viejos se reían sin importar cuánto lloraba Lily. Se reían antes de agarrar la cara de Lily y abrirle la boca para poner su. Izuku, sintiéndose mareado, suavemente puso su mano sobre la boca de Lily, silenciando la horrible imagen. Pensó que sería capaz de soportar escuchar lo que había sucedido. Había visto las fotos. Pero esto era peor que una pesadilla. Entonces se dio cuenta, era casi como Tae de nuevo. Suficiente, eso es suficiente, Izuku se atragantó, agachándose para abrazar a la niña que sollozaba en silencio. Tsukauchi-san, seguramente no necesitas escuchar nada más en este momento. No, por supuesto que no, el detective se apresuró a estar de acuerdo. Ver llorar a un niño siempre fue desgarrador, pero un niño muerto. No había palabras. Lily, si te muestro fotos de muchos hombres, ¿crees que podrías elegir a los que te lastimaron? O, mejor aún, a cualquiera que hayas visto en la habitación brillante. Asomándose por debajo de Izuku, el niño lloroso asintió tímidamente. Aún podemos hacer la autopsia, dijo Recovery Girl de repente a la sala silenciosa. La propuesta carente de tacto le valió una mirada fulminante al chico de pelo verde que tenía delante y un gruñido realmente amenazador del otro zombie en la habitación. Oh. Podemos usar mis escáneres, intentó dócilmente la proheroína frente al brutal asesinato. Aunque, incluso sus otras herramientas serían aceptables para estudiar esta nueva raza de zombies. No creía haber oído hablar nunca antes de un informe sobre un no muerto despierto. Mientras Izuku sostenía a Lily en sus brazos, no pudo evitar mirar a Tai y preguntarse. ¿Por qué no se había despertado después de tanto tiempo? ¿O era mejor preguntar por qué se había despertado Lily? Sin embargo, estaba seguro de una cosa, una vez más acababa de abrir una enorme lata de gusanos. Necesitaba un café o algo, cualquier cosa que lo ayudara a pensar en una forma de salir de todos los problemas que sabía que se avecinaban. Capítulo 10. Una visión siniestra. Tsuyu comenzó su día, por extraño que parezca, tanto con el pie izquierdo como con el derecho.
Cuando finalmente logró sacudirse los últimos vestigios del sueño, se dio cuenta de que su lengua ya no recordaba el sabor de Izuku, su nariz ya no era lo suficientemente afilada para señalar su ubicación. Una carrera loca hacia el espejo de su baño reveló un reflejo de ojos negros. La ansiada señal de que la sangre de su salvador ya no latía en su interior, la influyó. Las reglas ya no se aplican. Sería capaz de tocarlo esta mañana. Mientras este pensamiento ardía en su mente, Tsuyu llegó a otra revelación. Sus sentimientos por la adolescente de cabello verde eran realmente auténticos. Desafortunadamente, la euforia que quería brotar de su estómago se agrió sumariamente por los recuerdos de cuánto había sufrido a manos de las reglas de Izuku. Ella no sabía lo que quería hacer ahora. Cualquier duda que la niña rana pudiera haber tenido acerca de regresar a su antiguo yo murió cuando su salvador llegó a la casa de su familia para acompañarla a la escuela. Los recuerdos de sus acciones bajo la influencia de su sangre, el problema que había causado, inundaron su mente inmediatamente después de verlo y su timidez la golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo se suponía que debía saludarlo ahora? Sentimientos contradictorios lucharon dentro de ella y la decisión de permanecer en silencio se tomó en una fracción de segundo. Ahogándose en su incertidumbre, Tsuyu evitó el contacto visual durante todo el viaje a la escuela. Sin embargo, cuando llamaron a Izuku a la oficina del director, supo que era una causa perdida. Ver alejarse al adolescente de cabello verde hizo que la consumiera la culpa, sería toda su culpa si lo suspendían o lo expulsaban, ya que no había podido mantener en secreto su habilidad de control. Terminó siguiendo a Izuku por una mezcolanza de razones, independientemente de las advertencias de Present Mic, ganándose su primera detención en toda su vida. «Hola Suizan, ¿estás bien?», Hiro le preguntó a la angustiada niña rana frente a ella, inclinándose hacia adelante para hablar alrededor del pelirrojo Kirishima. El gemido de exasperación no fue una señal alentadora. «No realmente, Kero», respondió Tsuyu, desplomándose más en su escritorio. Esperar a que Izuku regresara al salón de clases, todo sonrisas para demostrar que todo había salido bien, fue una tortura. Iba a castigarlo por meterla en problemas ahora, quizás exigirle que se quedara con ella durante toda la detención. ¿Es tan mala la detención?, preguntó Ochako, apenas capaz de recordar su última detención en la escuela primaria. Una broma que salió mal le había costado toda una noche, pero había sido más aburrida que otra cosa. Ni siquiera sus padres se habían enojado con ella en ese momento. Tsuyu no respondió. El problema no era la detención, o el alboroto que su madre sin duda haría al respecto. Estaba más preocupada por ese detective que había visto y cuánto tiempo le estaba tomando a Izuku regresar. Solo faltaba una hora para el almuerzo, Present Mic se había ido hace mucho tiempo, pero todavía no había ni rastro del adolescente de cabello verde. Estaba empezando a sospechar que el idiota desinteresado la había engañado, sacrificándose a sí mismo a cualquier horror en el que el policía pudiera pensar para proteger al resto del alumnado de su nefasta influencia. «Asui-san, te preocupas por Midoriya, ¿verdad?», preguntó finalmente Tokoyami. El adolescente con cabeza de cuervo lo había clavado en la cabeza. Tal vez solo lo están interrogando. Ya sabes, sobre su moral, Ojiro se metió en la conversación, incapaz de permanecer neutral. Quiero decir, piénsalo. Él no le hizo nada malo a Asui-san, seguro, pero la tenía bajo su completo control. Si bien el chico con cola no tenía nada personal contra su compañero de clase de cabello verde, la mente astuta que había mostrado y su peculiaridad aberrante le daban escalofríos. Los poderes que Midoriya había mostrado no eran los que deseaba ver crecer. «Oye». Tal vez le pidieron que mantuviera a un villano bajo control. Mina tiró rápidamente para saltar. Estaba claro para los involucrados por su voz emocionada que la chica de piel rosada estaba más decidida a descarrilar la conversación que a ayudar. ¿Infiere que ha estado involucrado en un interrogatorio?, cuestionó Ida, siempre sería. Mina frunció el ceño, su intento de hacer una broma secuestrada por el académico. Por mi parte, puedo ver que tal cosa funcione en beneficio de todos. El uniforme flotante que era la única indicación de dónde estaba Toru se movió, la chica invisible hizo un movimiento invisible. Todavía era lo suficientemente expresivo como para llamar la atención de los reunidos.
¿No se consideraría eso una confesión forzada? Toru preguntó tímidamente, todavía un poco desilusionado por Izuku y su Kirk. Ella estuvo de acuerdo en que él parecía una persona lo suficientemente agradable, pero la idea de que su sangre entrara en ella y se convirtiera en esclava todavía la perseguía en sueños a veces. No lo creo, intervino Momo, lista para hacer todo lo posible para defender a su vicepresidente. Por lo que pude entender al ver a Tsuchan, las órdenes son más compulsiones innegables. Una orden de responder con la verdad no afecta las respuestas dadas, solo las obliga a salir. La policía podría continuar con el interrogatorio sin interferencia. ¿Es así, Tsuchan? La chica madura podría haber encontrado repugnante la idea de la transferencia de sangre, pero eso tenía más que ver con su leve hemofobia que con cualquier problema con su vicio de cabello verde. Izuku había demostrado ser una persona bastante responsable y capaz. Su manejo de la incapacitación de Tsuyu solo demostró aún más su moralidad a los ojos de ella. Es cierto, desobedecer sus órdenes es imposible. No importa cuánto lo intenté, simplemente no pude, respondió Tsuyu monótonamente. Si no hubiera estado tan distraída por sus preocupaciones, podría haber observado lo que decía su boca. Pero él fue demasiado amable al respecto. Al ver aparecer otra oportunidad para burlarse de ella, Mina saltó sobre el resbalón lo más rápido que pudo. Espera. ¿Estás decepcionado de que no haya pedido nada pervertido? Preguntó la chica de piel rosada, con una gran sonrisa molesta en su rostro. Con complicidad, le dio un codazo a Toru, con la esperanza de que su socio en el crimen habitual se diera cuenta y la ayudara. Tsuyu luchó contra el impulso de responder. El silencio era mejor para ella que cualquier posible respuesta que pudiera dar a la sugerente pregunta de Mina. Por las miradas que intercambiaban sus compañeros de clase, muchos parecían estar de acuerdo con ella. Era fácil ver que muchos, independientemente de cómo se sintieran con respecto a su Kirk, consideraban a Izuku demasiado bueno para hacer algo así. Otros, por las miradas compungidas que tenían, eran claramente de la opinión de que la intromisión era de mal gusto. Oh hombre. Las cosas que podría hacer con un Kirk como ese. La voz nasal del pervertido residente de 1A se dirigió a los compañeros de clase reunidos, ganándose las miradas de burla de los enanos de casi todos los presentes. Sí, las damas serían más fáciles de complacer con lo que Midoriya está empacando, agregó Antacero, un adolescente con una barbilla afilada y codos cilíndricos, con un guiño sugerente. Sería más fácil salirse con la suya con una fecha de presupuesto más bajo, ¿verdad? Kaminari se unió, ganándose sus propias miradas de muerte de las chicas. Una doble bofetada rápida y un golpe en el ojo más tarde, y los tres chicos estaban encorvados, acunando sus últimos recordatorios para no enojar a sus compañeras de clase. A veces parecía que no se tomaban en serio su educación. Pero en serio, Tsuchan, empujó a Ochako, Midoriya es un novio barato. No estamos saliendo, dijo Tsuyu con vehemencia. La niña rana esperaba que su breve respuesta ocultara su decepción y al mismo tiempo transmitiera que no estaría en contra de que tal cosa ocurriera. Las manos entrelazadas y una mirada esperanzada se unieron a los ahora brillantes ojos de la morena de mejillas sonrosadas. Tsuyu sintió que su estómago comenzaba a hacer nudos. ¿En serio? ¿Entonces crees que él querría ser uno? La pregunta de Ochako clavó uno de los miedos que la niña rana había desarrollado mientras estaba bajo el control de Izuku. Otras chicas eventualmente descubrirían la disposición del chico y se mudarían a su territorio. Mientras su compañera de clase se sentaba envuelta en su confusión interna, Ochako estaba involucrada en su propia gimnasia mental. Estaba más allá de toda duda ahora que Izuku Midoriya era un gran tipo, agradable y considerado con todos. Era fácil verlo como material de novio después de todo lo que había pasado. Si pudiera lograr que él se deshiciera del cadáver reanimado, podría llevarse fabulosamente bien con el chico de cabello verde. Después de todo, con un Kirk como el suyo, había toneladas de dinero en su futuro. Tsuyu podía ver las maquinaciones que se gestaban en los ojos de la morena, y solo le dieron ganas de abofetear a la chica, muy fuerte, y dejar en claro que había visto primero al adolescente de cabello verde. Es posible que todavía tuviera muchos de sus propios obstáculos que despejar primero.
terminando su educación, obligando a Izuku a perdonar su uso involuntario de control sobre ella, encontrando el coraje para hacer valer sus sentimientos, y todo el papeleo que sabía que sus madres sin duda estaban escribiendo, pero no necesitaba retadores además de todo eso. Al darse cuenta de que había comenzado una lista clara de marcas de verificación con respecto a vivir una vida con Izuku, Tsuyu consideró la idea de que había estado pensando demasiado en el futuro, pero no podía dejar que nadie más se abriera camino hacia él primero. Fue suficiente para hacer que su cabeza diera vueltas. La puerta del salón de clases se abrió. ¡Hombre! Eso tomó demasiado tiempo. Me muero de hambre. El grito de Izuku sobresaltó a todos los presentes, su entrada fue repentina. Al entrar en la habitación, seguido por Tae, el adolescente de cabello verde mantuvo la puerta abierta con una carpeta manila en una mano. Lamento haberte causado tantos problemas, Oni-chan, salió una disculpa inocente de los labios de una niña pequeña mientras entraba detrás de los miembros del UNO, a que antes estaban desaparecidos, vestida con un uniforme de educación física de la escuela que era demasiado grande para ella. La niña se veía un poco pálida, pero por lo demás estaba llena de energía, su largo cabello azul claro rebotaba en grandes coletas. El adolescente de cabello verde apenas había cerrado la puerta detrás de la niña antes de encontrar sus manos llenas de niña rana preocupada. ¿Izu-kun? Kero, la suave pregunta de Tsuyu dejó pocas dudas a los compañeros de clase que observaban en cuanto a dónde estaban sus sentimientos. Rápidamente para salir de su sorpresa por el placaje de cuerpo completo de Tsuyu, Izuku envolvió un brazo alrededor de la persona que había llegado a significar tanto para él en tan poco tiempo, su otro brazo se alzó para rascarse la nuca. Oh, jeje, perdón por tardar tanto, dijo el adolescente de cabello verde, me encontré con circunstancias imprevistas. Mientras estés bien, no hay nada por lo que disculparte, Kero, respondió Tsuyu, hundiéndose de alivio cuando vio sus ojos claros sin secretos ocultos. Realmente estaba bien. Pero aún quedaban preguntas por responder, a saber, sobre la niña que acababa de reclamarlo como su hermano. ¿Ella es tu novia? Es decir, si la niña no se les adelantó a todos. Con la crueldad inocente que solo la ingenuidad de la juventud podía producir, la niña de cabello azul arrojó a Tsuyu de vuelta al enigma mental de su relación indefinida con su salvador. No hace falta decir que apenas pudo controlar el rubor que se extendió por su rostro, para el disfrute de las risitas de sus compañeros de clase. Lily-chan. Eso es descortés. Izuku espetó, sin confirmar ni negar la pregunta. Lo siento, ella es curiosa. Mientras el héroe en entrenamiento de cabello verde intentaba alejar la curiosidad de Lily, Tsuyu sintió que surgían sospechas en su mente. Sabía que Izuku no tenía hermanos, y una rápida bocanada de aire confirmó que la niña estaba usando el mismo perfume que Tae usaba solo que en una concentración más fuerte. Sin embargo, lo que casi la convenció fue que los ojos de la niña estaban rojos. No te preocupes, lo entiendo, dijo Tsuyu, forzando su monotonía habitual. Dudaba que Izuku apreciara que se llamara la atención sobre el hecho de que probablemente acababa de usar su Kirk nuevamente. Pero tenía que preguntar, pero más importante aún, ¿quién es? Esa es Lily Oshikawa. La niña prodigio que se rumorea aparecerá en el próximo programa de televisión Clash of the Idols. No fue que uno de los miembros de UNO, además de Izuku, supiera la identidad de la niña lo que hizo que los presentes miraran con los ojos muy abiertos por el anuncio. No fue el casi fanatismo con el que se entregó el fenómeno lo que hizo que todos se detuvieran. No fue el hecho de que fue Minoru Mineta de todas las personas quien gritó la información lo que dejó a la sala sin palabras. Lily, feliz de ser reconocida, se dio la vuelta y se lanzó a una linda pose. Un fanático. La pequeña aspirante a ídolo se llenó de alegría porque ya estaba viendo un poco de la fama que había trabajado tan duro para ganar. Casi de inmediato, esa alegría se desvaneció cuando el ruidoso y bajito niño comenzó a babear y a murmurar. ¡Qué rasgos tan delicados! ¡Qué construcción tan perfecta! Mineta divagó, moviendo los dedos hacia Lily, que ahora retrocedía. Las próximas fotos en traje de baño van a ser las mejores para siempre, y en unos años, el Lin
La depravación del pervertido en miniatura fue interrumpida por un golpe de borrador sólido en la cabeza, una reverencia de un Izuku deslumbrante. Por extraño que parezca, a pesar de que el asalto se había cometido a la vista de todos los presentes, nadie decidió reprender al adolescente de cabello verde por sus acciones. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho. Lily, asustada, se había retirado detrás de su nuevo hermano mayor, agarrándose con fuerza a la pernera de sus pantalones. Con la cara enterrada en su espalda, nadie podía ver el pánico que habían inducido las palabras del enano. Izuni, creo que ya no quiero ser un ídolo, susurró Lily, tirando ligeramente de la ropa de Izuku para que se inclinara a su nivel. No con gente como él, como los viejos, todavía alrededor. Con el corazón dolorido una vez más por los horrores que la niña antes que él se había visto obligada a soportar, Izuku le dio a Lily, ligeramente temblorosa, una palmada tranquilizadora en la cabeza seguida de una cálida y encantadora sonrisa. No te preocupes, Lily-chan, te mantendré a salvo, la consoló Izuku, y si las personas como él te causan problemas cuando no estoy cerca, Tae-chan con gusto se encargará de ellos por ti. No es así. Es así. Volviéndose hacia la chica zombie mayor, las dos recibieron un gruñido decidido del rabenete. Encantado, el ídolo infantil le devolvió una sonrisa radiante. Encantadas por la felicidad de Lily, las chicas del 1A se abalanzaron lentamente sobre la pequeña que, en lugar de abrumarse, parecía disfrutar al máximo con las numerosas palmaditas que le daban en la cabeza. Reconociendo los brillantes ojos rojos de la peli azul como la señal de que eran, las chicas mayores acordaron en silencio darle a su compañera de clase el beneficio de la duda esta vez. Para ellos, Izuku acababa de ser contratado para curar a la niña y esto era un resultado temporal, nada peor. Entonces Aizawa finalmente entró al salón de clases. Todos, siéntense. La instrucción fue cumplida con absoluta obediencia, excepto por un alumno. Al mirar hacia arriba, el brusco maestro vio que uno de sus niños problemáticos favoritos todavía estaba de pie, sin duda listo para causar otro dolor de cabeza y una avalancha de papeleo. Midoriya. Aizawa se quejó, sintiéndose en conflicto sobre si quería o no que el vicepresidente de su clase tuviera una excusa para seguir de pie. Entrecerrando los ojos, el héroe clandestino notó una nueva cara en su salón de clases junto al adolescente de cabello verde, una niña que parecía extrañamente familiar. Sensei, esto es para ti, respondió Izuku, inclinándose antes de entregar la carpeta manila que había estado sosteniendo. En un acto de ternura totalmente ilegal, la niña rápidamente imitó la estricta postura del niño. Se trata de una actualización de mi Kirk. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto cause. Agitando a Izuku para que regresara a su escritorio, Aizawa echó un vistazo superficial al contenido de la carpeta. Los documentos frontales cubrían bastante información inquietante. Por mucho que estuviera de acuerdo en que los estudiantes necesitaban experimentar y estudiar sus peculiaridades, había algo aparentemente malo en zombificar a un niño. En un acto de emoción pocas veces visto, Aizawa casi deja caer la carpeta cuando escaneó el nombre y la causa de la muerte del zombie recién creado. Así las cosas, el hombre brusco palideció visiblemente cuando finalmente recordó el nombre y la persona a la que pertenecía. Sintiéndose enfermo, un peso se asentó en su estómago mientras leía la causa de la muerte y el motivo de la zombificación. Igual flashback igual. Fue hace un mes, y él había sido reclutado inevitablemente para asistir a un ridículo concurso que estaba siendo utilizado para seleccionar al protagonista principal de algún próximo programa de televisión. Afortunadamente, no tuvo que sufrir por ser juez, solo representar la presencia simbólica de héroe que la población en general se había acostumbrado a ver en tales eventos. Se había enojado, recordó, desde que el trabajo había sido entregado originalmente a Midnight. Sin embargo, cualquiera que sea la indisposición con la que la usuaria del sonámbulo se haya excusado, ya sea que la verdadera razón haya sido tomar demasiados tragos la noche anterior o haber roto milagrosamente su creciente racha seca, había sido suficiente para que Nezu lo seleccionara para ir en su lugar. Había odiado cada minuto de ese día. Y tampoco se había molestado en ocultar ese hecho. Probablemente por eso todos los niños concursantes le habían dado mucho espacio y se mantenían callados cuando estaba presente.
todos menos uno. Señor, ¿eres realmente un héroe? El pequeño había preguntado, acercándose demasiado para su comodidad. Aparentemente, su apariencia menos que amistosa no había asustado a nadie. Lástima. Sí, lo soy, respondió lo más secamente posible. Tenía la esperanza de que donde las apariencias podrían haber fallado, tal vez la actitud haría el truco contra el paquete de alegría. No creo que te haya visto antes, respondió la niña, con una sonrisa lo suficientemente brillante como para rivalizar con Olmigt en alegría y luminosidad. ¿Cuál es tu nombre? No podía entender qué le había pasado a la chica. Era un héroe clandestino, ignorado por las masas, y trabajaba para cazar villanos donde otros héroes temían pisar. No era una persona social de ninguna manera. ¿Por qué lo estaba molestando? Borrador. Había sido su eventual respuesta de una sola palabra. Una vez más, en lugar de sentirse desconcertada por su semblante, la niña aplaudió ante el nombre. Ese es un nombre genial. Mi nombre es Lily. Fue un placer conocerlo, señor Erasurhead. De pie allí, Aizawa estaba confundido en cuanto a lo que había hecho a continuación. La niña, Lily, había logrado que él le diera un apretón de manos, el héroe clandestino que nunca concedía entrevistas ni permitía que los reflectores cayeran sobre él. De repente, el nombre de Lily había sido llamado. Era su turno de aparecer en el escenario. Es hora. Anima a Lily hoy, y Lily te animará en la televisión. La niña se había deslizado sin problemas hacia una personalidad aún más alegre y burbujeante. Sin embargo, ella no se había movido, obviamente esperando que él la animara. Él no hizo vítores. Bellas tu parte, había respondido en su lugar, y siempre te mantendré a salvo. Los ojos chispeantes y la sonrisa inocente que había recibido a cambio habían estado peligrosamente cerca de hacerle sentir algo. La actuación había sido hermosa y perfecta, al menos hasta donde Aizawa sabía cómo juzgar tales cosas. Los movimientos de Lily habían sido fluidos, naturales y alegres y su victoria era indiscutible. Incapaz de contenerse, el brusco héroe se encontró aplaudiendo el acto de la peli azul. Pero solo un poco. Consciente de que la chica había estado acercándose a él a pesar de sus mejores esfuerzos, Aizawa hizo un esfuerzo por abandonar el lugar, tan pronto como pudo, sin que Lily se diera cuenta. Esa había sido la última vez que la había visto. Viva. Igual flashback fin igual. Sacando sus recuerdos, Aizawa se tambaleó hacia atrás, dejando caer la carpeta sobre su escritorio. Yo acabo de recordar que tengo que ir a la oficina de la facultad por algo, dijo el profesor normalmente sereno, aferrándose a su rostro profesional tan fuerte como pudo. Tómese este periodo para el autoestudio. Con eso, salió del aula, con la cabeza gacha, sin mirar atrás. Lily podría haber visto a ese tipo en algún lugar antes, murmuró Lily, inclinando la cabeza hacia un lado tan pronto como sintió que era correcto hacerlo. ¿Crees que se fue por Lily? Midoriya, ¿qué quisiste decir con actualización? Ida gritó, el brazo cortando el aire como un loco. El estudiante de anteojos, olvidando lo que se acababa de decir a la clase, estaba preocupado por lo que podría sugerir tal terminología. Él realmente esperaba que la dulce niña frente a ellos no fuera referida como tal. No sabía cómo podría aceptarlo si la prestigiosa OA permitía convertir a un niño en una herramienta para el entrenamiento de héroes. ¿Sí? No vas a decirnos que ahora te permiten tener esclavos, ¿verdad? Ojiro escupió, golpeando sus manos contra su escritorio mientras se ponía de pie. El chico de cola estaba más que alterado. Ver un cadáver reanimado siendo obligado a hacer el trabajo del adolescente de cabello verde por él era una cosa, pero esto era un nivel completamente peor. En poco tiempo, la habitación era una cacofonía de voces que intentaban ser escuchadas. Izuku estaba congelado, sorprendido por lo mal que habían empeorado las cosas tan rápido. En cuestión de momentos su ya dañada reputación comenzaba a hundirse aún más y temía que los pocos amigos que tenía pronto lo abandonaran para siempre. Sin ser notada por el inquieto adolescente de cabello verde, Tae se había colocado directamente entre él y sus compañeros de clase, apretando los dientes con un gruñido bajo. Incluso Lily, a pesar de lo pequeña que era, instintivamente se había apartado un paso de la multitud y había ido a abrazarle la pierna para ofrecerle apoyo. Solo deja que él se explica. Dejen de tus acusaciones sin fundamento.
Los gritos en estéreo de Hiro y Tokoyami, respectivamente, atravesaron el caos. El primero saltó para pararse en su escritorio, mientras que el segundo usó Dark Shadow para parecer más imponente. Tsuyu, demasiado enfurecida por su estupidez como para siquiera hablar con sus compañeros de clase, se había levantado para pararse junto a Tabe, mirando con dureza a los pocos que podían mirarla a los ojos. Instantáneamente, las voces en competencia se calmaron, haciendo que Izuku se sintiera más que bendecido por tener amigos tan maravillosos. Hizo una nota mental para recordar preguntarle a Hiro más tarde si ella realmente quería ser su amiga. Gracias chicos. Sin embargo, lo haré rápido, dijo Izuku, increíblemente incómodo cuando todos los ojos se posaron en él expectantes. ¿Sabes qué? Mejor aún, Lily, ¿por qué no te presentas? Las palabras hicieron que la niña comenzara a brincar en su lugar, su felicidad por ser el centro de atención era obvia. Deslizándose en una linda pose, la peliazul comenzó su presentación. Hola a todos. Soy Lily. Lily es la chica más linda de todo el mundo de los ídolos. Lily se presentó con una voz cantarina, sumergiéndose y girando como si estuviera en el escenario. Después de un lindo guiño con un beso a su audiencia, hizo una elegante reverencia. Pero ahora que Lily está muerta, Lily luchará junto a su héroe Izumi. Puedes contar con Lily. Silencio. Los integrantes del 1A necesitaban un momento para procesar lo que acababan de ver y escuchar. ¿Acaso, la Petite Mignone acaba de decir? Yuga Aoyama, con las manos divididas entre sostener su enorme cinturón contra su estómago revuelto y cubrirse la boca, no pudo soportar terminar su pregunta. El rubio deseaba con todas sus fuerzas ser capaz de no creer que él y su clase tenían ante ellos a un niño muerto, con la esperanza de que negarse a decir la terrible verdad de algún modo lo desharía. ¿Por qué? Momo se atragantó, la mente del presidente de la clase se tambaleaba al enfrentar el hecho cruel de escupirla en la cara. La consulta fue seguida por uno de los puños de la joven madura que se estrelló contra su escritorio. Lo que le ocurrió a ella. Lily retrocedió, más por la pregunta que por la agresiva salida emocional de Momo. Después de un breve momento en el que parecía que la peliazul estaba librando una batalla interna, se volvió para mirar a Izuku, con una súplica silenciosa en sus ojos rojos. Lily no tiene que responder eso o sí. Izuku, él mismo contento de poder evitar revivir los horrores del destino de Lily, se apresuró a tranquilizar al joven zombie con otra palmada en la cabeza y una de sus mejores sonrisas. Por supuesto que no, Lily-chan, dijo el adolescente de cabello verde, les has contado muchas cosas. Mientras que la peliazul se relajó visiblemente ante sus amables palabras, todos los compañeros de clase de Izuku palidecieron al saber que una niña de aspecto tan inocente había pasado por algo tan perturbador que optó activamente por no recordarlo. Muchos de ellos solo podían concebir un puñado de escenarios que consideraban que encajaban en ese proyecto de ley, y todos ellos eran increíblemente repugnantes de considerar. Envueltos en su imaginación, el resto de la clase se quedó sentado mientras uno de ellos se levantaba de su escritorio y se acercaba a Lily. Sorprendido de tener que ser ella quien mencionara la rareza que había notado, Hiro se arrodilló frente a la pequeña peliazul, miró sus ojos rubí, le tomó el pulso, asintió una vez y decidió que oficialmente estaba bien preguntar sobre lo que la había estado molestando. Así que Lily es una zombie, que puede hablar, ¿por qué? A pesar de que el resto de 1A se estaba torturando a sí mismo en ese momento con sus pensamientos, la voz clara de su compañero de clase con inclinaciones musicales fue suficiente para devolverlos a la realidad. Como misiles que buscan calor, Izuku lanzó miradas agudas e inquisitivas. Una vez más, había aterrizado en el centro de atención. Eso es, un poco la mejora, el adolescente de cabello verde trató de comenzar una respuesta, solo para ser inmediatamente ahogado por el alboroto que siguió una vez más. Pasillos de la UA, bajo una escalera. Shouta Aizawa se estaba ahogando, hecho un ovillo en un lugar que había encontrado en sus días de estudiante donde nadie lo molestaría. El hombre normalmente indiferente se enfrentaba a una crisis. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Había hecho una promesa heroica y no la cumplió, y peor aún, la víctima de su insuficiencia había regresado de entre los muertos para atormentarlo. Shouta-kun, ¿qué haces aquí? Tanto por su lugar.
Al escuchar la voz de Midnight, pero eligiendo revolcarse en lugar de responder, Aizawa continuó sentado en su bola, inmóvil. ¿Qué hay con vos? Midnight continuó pinchando, pavoneándose más cerca del pequeño espacio en el que su compañero de trabajo se había escondido. ¿Ves un fantasma? Al acercarse, la única heroína para mayores de 18 años se puso sobre al instante. Cualquier cosa que pudiera dejar huellas de lágrimas en el rostro del endurecido héroe clandestino era cereal, no era cosa de risa. ¿Qué harías si alguien a quien no lograste salvar de repente apareciera justo enfrente de ti? Aizawa finalmente preguntó, con una nota encantada en su voz grave. Midnight se echó hacia atrás en una pose contemplativa, una mano perfectamente cuidada se levantó para tomar su barbilla mientras el otro brazo cruzaba sus senos para sostener su codo. Había visto a Nezu hacer esta pose miles de veces y esta situación obviamente requería mucha inteligencia. Diría que dependería de qué tan difícil sea el fracaso del que estemos hablando, respondió finalmente la heroína después de unos momentos de silencio. Sin más, o ninguna, invitación, Midnight se sentó junto a su compañero de trabajo, haciendo todo lo posible para proyectar empatía. Prometí salvarla, y en lugar de eso, esta niña murió a manos de un grupo de degenerados repulsivos. Aizawa forzó las palabras, cubriendo su rostro con sus manos. Ella acaba de entrar a mi salón de clases como un zombie, por cierto. La tez de Midnight palideció para coincidir con la del hombre que sufría a su lado. La heroína sabía muy bien que, si bien esos fracasos eran más comunes, aunque no se denunciaban, en la sociedad actual, también eran los que más dolían. No podía creer la suerte de mierda que acababa de tener su compañero de trabajo. Parecía que incluso ser advertido sobre los quirks de sus estudiantes ya no era suficiente. Si fuera yo, dijo Midnight, con una sonrisa feroz curvándose en sus labios carnosos, probablemente encontraría un rincón agradable y apartado para llorar, y luego me embarcaría en una maldita cruzada y no me detendría hasta que hubiera hizo que todos esos malditos pervertidos se comieran sus propias pollas. Era una declaración ridícula, por supuesto. Eran prohéroes, no vigilantes. Ese tipo de acción estaba más allá del alcance de todos, excepto de los héroes más clandestinos y marcados en negro. Pero la mujer rolliza estaba tratando de obtener una reacción de su compañero de trabajo abatido, una risa, una reprimenda, cualquier cosa. Al ver la forma de mirada feroz en los ojos del hombre a su lado, se sintió victoriosa. Eso, no es una mala idea, se quejó Aizawa mientras se ponía de pie, una mirada de determinación pétrea se asentó en su rostro. Midnight se sorprendió por la mirada aterradora. No había esperado que él la tomara en serio. Recuperándose, el hombre anteriormente deprimido comenzó a alejarse. A solo unos pasos de distancia, se detuvo. Gracias por escuchar, me siento mejor, dijo Aizawa, mirando brevemente a la mujer atónita detrás de él. Tenía un nuevo objetivo, por primera vez en demasiados años para contar. Solo esperaba que Nezu aceptara permitirle algunas horas adicionales de trabajo como héroe en un futuro cercano. ¿Por qué de repente me siento culpable? Las palabras de Midnight cayeron en oídos sordos, el salón ahora estaba vacío. Deslizándose sobre sus pies y reanudando su caminata, la heroína mayor de 18 años esperaba. Esperaba que el regreso de un miedo enterrado hace mucho tiempo de que su querido amigo cayera en la villanía fuera solo un truco de su imaginación. De vuelta en la clase 1A. Después de más discusiones, gritos, contragritos y mentes más tranquilas que finalmente prevalecieron, afortunadamente las cosas se calmaron. Por primera vez desde que llegó al salón de clases, se sintió como si Izuku finalmente hubiera encontrado algo de espacio para respirar mientras todos los demás estaban preocupados. En un rincón, la niña, compuesta por Momo, Toru, Mina y Ochako, se turnaba para jugar con Lily y cepillarle el cabello sedoso. Otros, como Todoroki y Kirishima, observaron a la chica no muerta desde un costado, la tristeza que pesaba en sus miradas era una clara indicación de que les resultaba difícil aceptar su existencia. Koji Koda, el chico con la cabeza como una roca y la voz susurrante, y otros como él se esforzaron más en ignorar al elefante en la habitación. Los crímenes reales que se habían cometido contra una niña como Lily. Luego estaban Ojiro y Mineta, quienes por sus propios motivos estaban en contra de la existencia de otro no muerto en el salón de clases.
Sin embargo, Tae estaba en perfecta forma actuando como un excelente disuasivo para cualquier acción que pudieran haber tomado. Lo siento, Su-chan, se disculpó Izuku una vez más. Culpó al hecho de que su querido amigo se había ganado la detención de forma natural. No lo estés, respondió Tsuyu, haciendo todo lo posible para reducir los sentimientos de culpa de su amiga. Fue mi elección y de nadie más. No es tu culpa llevar. Si no hubiera sido porque Lily mantuvo a la otra chica completamente distraída, la chica rana sabía que ella e Izuku recibirían el tercer grado por lo cerca que se habían vuelto mientras hablaban. El peliverde parecía demasiado preocupado por ella. Aún así, desearía que hubiera algo que pudiera hacer para compensar el problema. Tsuyu no necesitaba los ojos de cachorrito pateados de su amiga en este momento. Pero si él insistía en ofrecerse, ella no estaba por encima de aprovecharse. Ella también tenía justo lo que necesitaba. Bien, si insistes, dijo Tsuyu, actuando como si se hubiera rendido. ¿Por qué no me ayudas con el trabajo de química que me perdí mientras estaba demasiado distraída con tu sangre? Ahora, cuando Izuku se dio cuenta de que no podía ayudarla con las tareas, había estado peor que ella, tendría una razón legítima para mantener su contacto cercano sin parecer desesperada. Era la forma perfecta de asegurarse de que pasaría más tiempo con él. En cualquier momento tartamudearía una disculpa. Claro, ¿con qué lecciones estabas teniendo problemas? Preguntó el adolescente de cabello verde, sacando su libro de texto. Tsuyu frunció el ceño, había respondido sin dudarlo un segundo. Casi como si no estabas demasiado molesto para concentrarte los últimos días. La niña rana se atrevió a preguntar, ocultando su decepción con forzada curiosidad. Izuku no apartó la mirada de las páginas que estaba hojeando, ocupado revisando algunas de sus notas personales, cuando respondió. Estaba, pero ya terminé el libro, así que esto no debería ser un problema. Cualquier otra cosa que hubiera querido decir se perdió en una tormenta de murmullos. ¿Terminaste todo el libro de texto, ya? La incredulidad de Tsuyu usurpó temporalmente su monotonía habitual. Desafortunadamente, Izuku tomó el cambio de tono por uno de crítica. Los años pasados como víctima de una condena similar habían dejado al adolescente de cabello verde con la disposición de evitar reconocer su inteligencia. Entonces, en la verdadera forma de Midoriya, trató de cubrir su desliz accidental. ¿Estaba aburrido? Izuku respondió débilmente, sabiendo al instante que esa respuesta era demasiado estúpida para aprobarla con su amigo. Tsuyu miró del adolescente ahora sudoroso frente a ella a la mochila a sus pies, recordando ahora que al menos la mitad de los cuadernos en dicho paquete estaban llenos de análisis de Don Héroe. Y tenía muchos más como ellos que no tenía espacio para mantener con él en todo momento. De repente, la niña rana se dio cuenta de que el dulce niño que tenía delante tenía una mente realmente brillante. Izuku, ¿hay algún libro sobre alguno de los programas de alguna de nuestras clases que aún no hayas terminado? Tsuyu preguntó con una ligera aprensión. El adolescente de cabello verde dejó de pasar la página, considerando la pregunta. Chasqueó los dedos un segundo después. Historia del arte, dijo Izuku, yo, simplemente no puedo entenderlo en absoluto. Tsuyu le dio una palmada en la cara. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con este rollo de canela sin sentirse como una completa idiota ahora? Yo podría ayudarte totalmente con cosas artísticas si me echas una mano con Chem también. La repentina oferta fue seguida por Hiro dejándose caer al lado de Tsuyu, bolso y libreta en mano. Tsuyu podría haberse sentido molesto por la intrusión, pero su repentina necesidad extrema de cubrir lo inadecuada que ahora se sentía superó la reacción instintiva. De hecho, agradecería la presencia de su compañero de clase mientras pensaba en otro plan. ¿Puedo unirme a esta sesión de estudio fortuita? Tokoyami intervino, acercándose a los tres. Era difícil de ver a menos que uno mirara, pero el chico con cabeza de ave lucía un gran sonrojo debido a la vergüenza que sentía al necesitar pedir ayuda. Y. Si pudiera ser tan audaz, la ayuda en matemáticas también sería aceptable. Estaría realmente agradecida. En poco tiempo, el ahora grupo de 4 estaba acurrucado alrededor de una pila de libros, perdidos en el mundo que los rodeaba mientras compartían y perfeccionaban sus conocimientos entre ellos. Después del colegio,
El resto del día había ido y venido sin más incidentes, además del comportamiento ligeramente extraño de Aizawa cuando finalmente regresó de su viaje a la oficina de la facultad. Cuando sus compañeros de clase se fueron después de la campana final, el detective Tsukauchi pasó a recoger a Lily para el proceso de identificación, que se estaba llevando a cabo al lado. Izuku, Tsuyu y Tae ahora estaban solos en el salón de clases de 1A, esperando. Dos estaban en silencio mientras pensaban en su día, el último ocupado mirando al vacío. La bienvenida oficial de Lily a la clase había sido una interesante mezcla de reacciones. La mayoría no sabía cómo manejar la comprensión de que estaban interactuando con un niño muerto, y los que actuaron abarcaron toda la gama. Sorprendentemente, había sido Kirishima quien había ido tan lejos como para ofrecer una oración por el alma de la niña, lo que provocó que Lily le diera un abrazo aplastante a la pelirroja. Para no quedarse atrás, Momo había prometido llevarle accesorios y herramientas de belleza al día siguiente, la chica madura casi mareada ante la idea de arreglarse la peli azul para que pareciera una verdadera ídolo. No hace falta decir que era bueno que Lily ya no necesitara aire, su emoción y alegría habían sido tan abrumadoras que de lo contrario podría haberse desmayado por la hiperventilación. La puerta del salón de clases se abrió y Tsuyu e Izuku se giraron, inclinándose hacia el maestro que esperaban que hubiera entrado, Present Mic. Imagine su sorpresa cuando, al enderezarse, los dos se encontraron con la vista de su director, entrando con un hombre de aspecto extremadamente esquelético. Izuku se sorprendió doblemente al darse cuenta de que reconoció al hombre como el que había conocido en Dagobah. Te dije que estaría aquí, bromeó Nezu al hombre demacrado desde la puerta, guardándose un billete de yen que el hombre le entregó con una mueca. Director. Señor. Izuku y Tsuyu exclamaron al mismo tiempo, haciendo rápidamente una reverencia mucho más formal. El animal peculiar asintió levemente y les indicó que se detuvieran. Al entrar en la habitación, los dos adultos se dirigieron hacia los estudiantes. Presente Mic tuvo algunos asuntos inesperados que surgieron, así que me ofrecí a supervisar esta detención, explicó Nezu sin preguntar, al ver las miradas burlonas de los dos adolescentes verdes. Aunque, dado que ya entiendo las causas del mal comportamiento percibido de Asui-san, estoy dispuesto a desviarme de un castigo más convencional. Eso es, si estás interesado. La proposición del director inmediatamente puso nerviosos a los dos estudiantes. El amor de Legend of the Kirked Animal por jugar con los humanos ya había circulado en las clases de primer año, y aunque Izuku estaba bastante seguro de que no tenía nada que temer debido a sus interacciones anteriores con Nezu, no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad de Tsuyu por nada. Tsuyu, del mismo modo, estaba preparado para aceptar cualquier castigo por permitir que Izuku sufriera más daño. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Izuku, avanzando poco a poco frente a su amigo. Espontáneamente, Tae cubrió la parte trasera del trío. Solo para estar seguros. Alzando una ceja poblada hacia el exterior, Nezu vitoreó internamente al ver el comportamiento protector frente a él. Solo animó la esperanza que había comenzado a fomentar en su corazón. No soy muy partidario de los castigos corporales ni de las largas conferencias sobre la responsabilidad y las consecuencias, dijo Nezu, saltando para sentarse en el escritorio de Aizawa. Estas son cosas que dejo a mi personal. En cambio, tiendo a un enfoque más intelectual de las cosas. Mientras el animal peculiar hablaba, el hombre esquelético sacó y colocó una caja de madera sobre el escritorio. A una indicación del director, Izuku, Tsuyu y Tae se acercaron, lo que les permitió ver los diseños ornamentados grabados en la pequeña caja. Nezu abrió el contenedor, revelando un tablero de ajedrez con piezas cuidadosamente alineadas. Cada figura parecía estar bellamente hecha a mano. Deberías sentirte honrado de tener la oportunidad de jugar contra Nezu-sensei, joven Midoriya, el hombre larguirucho habló de repente, ganándose la atención de dicho adolescente pero incapaz de reunir lo suficiente como para apartar la mirada del tablero. Oh, soy, señor. Izuku se detuvo, buscando a tientas cuando se dio cuenta tardíamente de que no podía recordar el nombre del hombre de aspecto enfermizo. A los dos estudiantes vivos se les pasó por alto por completo que era Izuku quien se enfrentaría al director en lugar de a la chica rana que en realidad había estado en problemas.
El hombre solo se rió entre dientes, aparentemente encontrando graciosa la pregunta del adolescente de cabello verde por alguna razón. Yaji. Toshinori Yaji, dijo el ahora presentado Yaji. Trabajo como una de las secretarías de Nezu. Era una simple mentira, uno que el rubio le había suplicado al director que permitiera para que su presencia no enemistara más al adolescente al que ya había lastimado tanto. Encantado de conocerte, Yaji-san, dijo Izuku, inclinándose nuevamente ante el hombre. Tsuyu rápidamente hizo lo mismo, aunque Tae se mantuvo erguido. Si uno hubiera mirado, podría haber visto a la chica zombie conteniéndose de gruñirle al rubio. Mientras tanto, Nezu había terminado de colocar el tablero de ajedrez. El animal Kirked aplaudió, el suave sonido aún llamó la atención de todos los presentes. Ahora, para los términos, dijo Nezu, mirando entre sus dos estudiantes. Midoriya-san y yo jugaremos un solo juego. Dependiendo de cómo se las arregle, el castigo de Asui-san se reducirá al tiempo cumplido observando el partido, o... Al escuchar las palabras del director, tanto Izuku como Tsuyu sintieron que sus corazones se contraían. Ninguno de los dos sabía qué locura esperar del infame director de su escuela. Tendrá que prometer que nunca volverá a hacer algo así. Izuku parpadeó. Tsuyu parpadeó. ¿Qué? No lo haré. Lo prometo. La niña rana declaró tan pronto como su cerebro pudo dispararse de nuevo, lanzada en un bucle. Sin embargo, incluso cuando las palabras salieron de su boca, Tsuyu sabía que volvería a hacer exactamente lo mismo si creía que Izuku estaba en problemas. Nezu rió levemente ante la rápida respuesta, Yaji incluso esbozó una sonrisa. Como si cualquiera de ellos creyera tal cosa por lo que ya habían presenciado de los dos. Bueno, es bueno escucharlo, dijo el director, permitiendo que la promesa no fuera cuestionada. Parece que ahora podemos disfrutar del juego, Midoriya-san. Haciendo una señal al adolescente de cabello verde para que tomara asiento, Nezu miró sus piezas negras, ansioso por ver el movimiento de apertura de Izuku. Tae gimió en voz baja, lo que hizo que Izuku se riera. La fácil respuesta indicó a los que no hablaban zombie que no se había comunicado nada importante. Por supuesto que voy a perder, solo sé los conceptos básicos del juego, dijo Izuku, informando un poco a los demás de lo que se había quejado. Aún así, sé que esta será una buena experiencia de aprendizaje. Con eso, el adolescente de cabello verde hizo su primer movimiento, ganándose una sonrisa del director y una ceja levantada de Yaji. Tomándose un momento, Nezu consideró el tablero, visualizando un puñado de posibles movimientos, contramovimientos y contingencias. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la jerarquía Kirk actual, Midoriya-san? Nezu tiró mientras movía su primera pieza. La pregunta inesperada y controvertida ganó miradas de sorpresa tanto de Tsuyu como de Yaji. Creo que es estúpido, respondió Izuku sin perder el ritmo, haciendo su próximo movimiento. Las miradas sorprendidas se trasladaron a él. ¿Cómo es eso?, preguntó Nezu después de terminar su segundo movimiento. Una expresión pensativa pasó por el adolescente de cabello verde. Bueno, lógicamente hablando, la idea de una jerarquía basada en mantener fuertes tipos de emisores y desarrollar líneas de sangre más fuertes es ridícula cuando se considera la aleatoriedad de la herencia de Kirk, respondió Izuku, debatiéndose entre dos piezas para su tercer movimiento. Tómame por ejemplo. Mis padres tienen peculiaridades del tipo emisor, pero yo soy del tipo mutante. Simplemente sucede. Decidido, el adolescente de cabello verde colocó su pieza, bloqueando algunas de las suyas mientras dejaba a su oponente con dos caminos obvios de ataque. Tsuyu sabía que Izuku no era fanático de la jerarquía de peculiaridades a la que se aferraba su sociedad, pero escucharlo declarar abiertamente tal posición le dio esperanza para el futuro. Si alguien con un Kirk tan poderoso estuviera dispuesto a tener una mente tan abierta, sería un ejemplo a seguir para otros. Yaji quedó impresionado con el razonamiento del chico. Por supuesto que sabía de las prácticas no oficiales, y en algunos casos, oficiales, que constituían la jerarquía de peculiaridades, pero como símbolo de la paz, hace mucho tiempo que decidió mantenerse al margen de esa lucha en particular.
Había trabajado para construir una base para que la sociedad prosperara, desestabilizarla cuando había estado tan enredada durante tanto tiempo que habría hecho que su trabajo como héroe fuera imposiblemente más difícil. En este punto, le entristeció decirlo, era una batalla que debía pelear la próxima generación. ¿Entonces crees que entonces? Nezu sondeó, tomándose un segundo para levantar una pieza, considerarla y luego devolverla para mover otra. Que la jerarquía debe basarse en el poder y la utilidad, en lugar del tipo. Fue el turno de Yaji de parpadear confundido. Era bien sabido que el director generalmente eliminaba a los retadores en 3 movimientos. ¿Cómo iba el partido todavía? No, eso sería aún peor. Izuku se rió entre dientes, deslizando una pieza hacia adelante. Los 2 espectadores vivos ahora estaban pendientes de cada palabra dicha entre los 2 oponentes. Oh, ¿cómo es eso? Nezu lanzó hacia atrás, moviendo una pieza inesperada pero aún sin terminar la batalla de ingenio. El poder solo es una de las peores formas de medir el valor de alguien, afirmó Izuku con firmeza. Quiero decir, ¿de qué le sirve a alguien tener todo el poder del mundo si no lo usa para proteger o salvar a los débiles? Las palabras pronunciadas cortaron profundamente el corazón de Yaji. Eran inquietantemente similares a las creencias de su propio maestro sobre los héroes, una filosofía de la que se había dado cuenta recientemente que se había alejado después de su lesión paralizante. Suyo estaba desconcertado por cómo un simple juego de ajedrez se había convertido en algo mucho más profundo. Los ojos de Nezu se abrieron. Ese último movimiento. El chico se estaba burlando de él. Su paciencia y convicción, fue emocionante verlo. Le hizo querer ir a por todas. ¿Qué propondrías entonces? Tal pregunta no debería haber sido una sorpresa para el adolescente de cabello verde en función de cómo había progresado la discusión, pero de todos modos Izuku se quedó sin palabras. Casi se perdió el movimiento del director. Bueno, para empezar, las acciones deberían hablar más que las palabras, afirmó Izuku después de recuperarse. El valor de un hombre debe medirse por el beneficio que sus acciones aportan a la sociedad. Y yo quiero decir, el de una mujer también. Incluyó ambos en eso, no soy sexista. La torpe recuperación del adolescente de cabello verde y las rápidas miradas hacia su compañero rana casi cubrieron su próximo movimiento. Deja de preocuparte, Izuka, Izuku-san, Kero, dijo Tsuyu inexpresivamente sobre su casi desliz de lo cerca que estaban los dos, sé que tenías la intención de ser todo incluido con tus palabras. En verdad, a veces exasperaba todas las tonterías por las que el pobre chico se preocupaba. ¿Mencionas la sociedad, estás incluyendo el todo, o simplemente el aspecto del héroe? Preguntó Nezu, tomándose un puñado de segundos antes de hacer otro movimiento. En general. Quiero decir, los héroes son importantes, no me malinterpreten, pero ¿por qué no podemos elogiar a otros que son igual de importantes para mantener las cosas juntas? Izuku respondió la pregunta con la suya. ¿Por qué no podemos elogiar a los cirujanos que luchan contra la muerte a diario en los hospitales? ¿Por qué no reconocemos a los policías que evitan que los delitos menores azoten las calles? Incluso los maestros son dignos de elogio cuando hacen su trabajo. Estoy hablando de la escuela secundaria. La UA ha sido excelente en lo que respecta a los maestros hasta ahora. Comenzando a preocuparse nuevamente, Izuku terminó de mover su pieza. Mientras Nezu contemplaba su propio movimiento, Tsuyu se vio obligado a sacar al adolescente de cabello verde de una tormenta de murmullos. En este punto, Yaji estaba llegando al final de su cuerda. No podía creer lo que estaba viendo. Esta fue la primera vez que vio a alguien mantenerse firme durante tanto tiempo contra el director, incluso si estaba siendo fácil con el niño. 30 minutos más tarde. Nezu y Yaji se despidieron de las formas en retirada de 2 adolescentes y 2 zombies, 3 de los cuales parecían estar discutiendo con entusiasmo lo que sucedería durante las clases de mañana. Los 2 adultos, sin embargo, estaban en ese momento más interesados en discutir lo que acababa de suceder en el salón de clases. 15 movimientos, Sensei, no puedo creer que te hayan detenido tanto tiempo. Yaji fue el primero en abordar sus pensamientos. Sabía muy bien lo excitado que podía ponerse el animal Kirked y lo brutal que era cuando se soltaba. Te contuviste durante un tiempo terriblemente largo. Esa es la cosa, yo no lo hice.
Nezu respondió, riéndose. Sinceramente, no me había divertido tanto en mucho tiempo. De hecho, estoy deseando que llegue la próxima vez. El anhelo impregnado en la voz del director hizo que Yaji se estremeciera, solo para que un nuevo escalofrío de miedo le recorriera la espalda cuando procesó lo que acababa de decir el animal peculiar. No se había estado conteniendo. Toshinori Yaji, en ese momento, admitió abiertamente que estaba intimidado por la idea de tener que enseñarle a una mente tan talentosa. Entonces, ¿qué piensas sobre el chico Izukirk? Preguntó Yaji, esperando obtener algún consejo del genio a su lado. El hombre esquelético esperaba que el director le diera algo que pudiera usar para enmendar sus pasados fracasos con el chico. Creo que mañana será muy interesante, respondió Nezu, considerando toda la información que su intelecto de alto funcionamiento tenía disponible. Midori ya demostrará que puede manejar sus herramientas con destreza en las operaciones de rescate. Se doblegará ante la presión y terminará comandando a otros estudiantes también, o en su lugar. No puedo esperar para averiguarlo. Yaji se calmó, contemplando lo que le esperaba. Necesitaba causar una buena impresión esta vez. Necesitaba dar un ejemplo a todos sus alumnos. En la USO.